Hola a todos, soy Alba Parra, neuropsicóloga de la Unidad de Enfermedades Neurocutáneas del Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona, y en el vídeo de hoy os quiero hablar acerca del TDAH, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Este es un trastorno del neurodesarrollo que se caracteriza porque la persona que lo padece tiene dificultades para regular adecuadamente su conducta, comportamiento y algunas de sus funciones cognitivas. Concretamente, sabemos que los niños que tienen TDAH, niños, adultos y adolescentes que tienen TDAH, les cuesta mucho lo que llamamos las funciones ejecutivas. Estas funciones son unas funciones cognitivas, es decir, que dependen de nuestro cerebro y que se caracterizan porque son las que nos ayudan a organizar, planear, pensar con detalle las cosas, supervisar si cometo errores, si me dejo algo importante. Entonces, estas dificultades que nosotros le llamamos que son como el director de orquesta de nuestro cerebro y que nos ayudan a seguir nuestro día a día con normalidad, son las que van a estar alteradas en las personas con TDAH. Además, obviamente, van a tener dificultades también en la capacidad de concentración y de atención, y muchas veces todas estas dificultades para regularse se van a manifestar en su comportamiento en la vida diaria. Lo que vamos a observar en casa es que les cuesta adquirir hábitos y rutinas, es decir, que siempre les tenemos que estar recordando lo que hay que hacer cada día, cuáles son sus obligaciones. Puede ser que tengan sus cosas muy desorganizadas, que dejen las actividades a medias, se vayan de una cosa a otra y no las finalicen. También vamos a ver que les cuesta esperar su turno, es decir, que pueden ser muy impacientes. También los vamos a ver impulsivos, es decir, que les cuesta pensar antes de hacer o decir alguna cosa. También vamos a ver conductas explosivas en algunas ocasiones, es decir, que tienen dificultades para regular sus emociones y esto puede resultar en rabietas. También nos decís que son como muy intensos, ¿no? Como muy insistentes, de que cuando quieren una cosa insisten, ¿no? Y que a veces manejarlos es muy difícil porque, como vosotros decís y con todo el respeto, son muy cabezones. Y por lo que respecta en el rendimiento académico, normalmente los primeros años de vida es la escuela la que ya nos refiere estas dificultades. Es decir, desde ya pequeñitos van a ver que les cuesta concentrarse y que se distraen con cualquier cosa y que hablan mucho con los compañeros, les cuesta finalizar las tareas, y esto es una cosa que con los años no evoluciona, sino que se mantiene estable y a veces hace que empeore el rendimiento académico. Es decir, que los profesores normalmente ya nos refieren que es un niño o una niña que les cuesta mucho seguir el ritmo académico. En el TDAH además se puede hacer una subclasificación y tenemos niños donde predomina la inatención y en cambio otros niños donde predomina la hiperactividad. Para hacer el diagnóstico, lo mejor es que a vuestro pediatra, neuropediatra, le comentéis todas estas dificultades, y lo que hacemos nosotros en el hospital es, mi función justamente es esta. Yo puedo pasar unos test, que son como preguntas y juegos para ellos, donde se recoge muchísima información de diferentes funciones cognitivas, de la atención, de las funciones ejecutivas que os comentaba, de habilidades académicas, y también se recoge información de vosotros, de los padres, a través de cuestionarios y a través de la pregunta de la entrevista directa. Con esto se puede analizar todo el perfil y concluir el diagnóstico de TDAH. Finalmente, para acabar, quiero destacar que cuando hablamos de TDAH en neurofibromatosis, no es el TDAH clásico de un niño de la población que no está diagnosticado de DNF1. Sabemos que en el caso de la neurofibromatosis hay unos cambios a nivel cerebral que son propios de la enfermedad y que explican estas dificultades cognitivas en el día a día. Hasta el 80% de los casos de pacientes que tienen NF1 van a presentar alguna dificultad. Por lo tanto,
os recomendamos las valoraciones neuropsicológicas a partir de los 6 años para detectar dificultades y descartar TDAH o confirmarlo y también detectar otros trastornos del aprendizaje como puede ser la dislexia, la discalculia, etc. Hasta aquí toda la información explicativa muy resumida de lo que es el TDAH en la neurofibromatosis y muchas gracias por vuestra atención.